Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso enorme para todos ustedes. Son las 1:26 p.m. Es un día muy bonito en Mar del Plata. Estamos preparados con el cuento del día. Hoy es mi cumple, así que estoy con todas las pilas para narrar el cuento, para saludarlos, para desearles la mejor semana del mundo. Así que estamos en eso, disfrutando el día. Bueno, tengo saludos. Primero voy a saludar a mis amigos de Córdoba, a Filo, la Bruni, Cabeza de Tormenta, a Yayo, el Mati y a mi querido y amoroso hijo Mursi. Un beso grande para todos. Tengo saluditos también de cumpleaños para Ibiza Olivares, de parte de Lisette. Son de México, así que muchas felicidades. Y una felicitación y un saludo también para Kaylee Flores, que se graduó de bachillerato en computación con orientación científica en diseño gráfico. ¿Qué tal? Muchas felicidades y bueno, a seguir estudiando porque es una hermosa carrera. Bueno, yendo al cuento del día, me quise dar un gusto enorme y voy a narrar un cuento que hemos escrito juntos con mi amiga española que está en Francia, Jen Hidalgo. En realidad todo fue idea de Jen, que escribió toda la apertura del cuento. Yo lo continué un poco y después Jen le dio el final. Así que está muy lindo, nos deja para reflexionar mucho sobre el comportamiento humano, los sinsabores de una enemistad, la amistad en sí. Bueno, nos deja un hermoso mensaje para reflexionar. El cuento que hemos construido con Jen se titula Por las malas. Jen Hidalgo y Rodo Barón. Y aquí va. A lo largo de su existencia no estableció vínculos durables con nadie en el pueblo. Se enfadó con todas sus hermanas, se divorció y durante más de 20 años dejó de ver a sus hijos, hasta que uno de ellos se le acercó. El hijo se preocupaba por su salud, pero se mantenía alejado a causa de la personalidad irascible de su padre. No se llevaba bien con sus vecinos, no tenía amigos y no pasaba las fiestas acompañado. Por eso, don Ramón estaba bien solo. Su relación con el mundo exterior no era la mejor. Las discusiones con su vecino eran a diario por una cosa o por la otra. Siempre había peleas entre ellos. Don Fermín vivía en la casa de al lado hacía 20 y tantos años. Algo más joven, siempre había estado soltero y se jactaba de no necesitar nada de nadie. Había conseguido mantener relaciones aisladas con compañeros de profesión, pero al llegar la jubilación se le acabó ese contacto y se entregó por completo a los cuidados de su corral. En su día a día tenía un permanente litigio con su vecino y se encontraba enzarzado en una mecánica de discusión bastante seguido. Ya hizo la fechoría de turno, otro agujerito más. Don Ramón se refería al boquete descubierto en el muro, por el que se entreveía la propiedad del vecino. Era una vieja tapia de adobe, la tierra apelmazada se desmenuzaba por algunos lugares. Entró en la cochera, agarró un par de ladrillos y organizó una argamasa rápida con yeso para pegarlos. La pared parecía más horadada que la cara visible de la luna, y como la luna las brechas aparecían de noche. Lo que fue una tapia de estuco uniforme en sus días gloriosos de estreno era ahora una sarta de parches de yeso y ladrillos acomodados a las dimensiones de cada boquete. Viejo hijo de su madre, murmuró para sus adentros, y se fue hacia el fondo del corral a ver cuántos huevos había esa mañana en el gallinero. Al llegar, sus pasos se detuvieron en seco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Una gallina aterrada subida al palo más alto. Las otras habían desaparecido. La madre que te tiró. No hay nadie que pueda pensar bien estando enojado. Es una emoción tan fuerte que te invade por completo. No se logra pensar ni aclarar las ideas. Se trata de una emoción cegadora. Don Ramón se fue directo al boquete que acababa de cerrar,
lo reabrió de un puñetazo y pasó la cabeza primero y todo el cuerpo después por el hoyo. Al otro lado de la tapia se abría el huerto del vecino. En un abrir y cerrar de ojos se plantó en medio de las hortalizas, las atravesó y a grandes zancadas alcanzó las puertas de las jaulas de los conejos. De un golpe certero abrió las portezuelas de cada compartimento y se marchó tan rápido y silencioso como había llegado. Tapó todo nuevamente y un ratito después ya no quedaba agujero alguno en el muro. Al cabo de unas horas oyó los improperios más propios de la voz de don Fermín. Maldita sea, no ha quedado ni una. Los conejos se habían desayunado apetitosamente todas las lechugas de su dueño. Basadas en la linde de la propiedad, las peleas eran un tema recurrente que animaba sus vidas. Se detestaban. Ese era el quehacer cotidiano más importante que tenían. Cada uno sentía que el otro lo provocaba o que lo molestaba de alguna manera con ese fin. Esa era su motivación diaria. Era una relación desagradable, pero era lo que había. Menos es nada. Y tenían algo en común, la linde. Tenían un muro por el cual disputarse. Estaban igual de solos todo el día y sorprendentemente también tenían otra cosa en común, su amor por los animales. No lo sabían, pero parecía que no podían vivir el uno sin el otro. Una carcajada insonora se abrió hacia sus adentros cuando escuchó como el señor Fermín se esforzaba en recuperar los conejos que retozaban libres por entre las verduras y los matojos, ahora mezclados también con sus gallinas, que de pronto volvieron quién sabe de dónde. Los perros, que habían vuelto al redil junto con su amo, perseguían juguetonamente a los conejos y a las gallinas, atemorizándolos por todo el recinto. Quietos, suplicaba, pero ninguno de ellos hacía caso. En definitiva, y no se sabe quién lo logró, pero al final del día, tanto las gallinas como los conejos estaban en sus lugares habituales. En los días siguientes, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero don Fermín escuchó en la casa de su vecino que algo pasaba. Se escuchaba una discusión. Se arrimó al muro lindero para saber qué era lo que sucedía y se dio cuenta que don Ramón había recibido la visita de su hijo. Prestó más atención y se puso a escuchar la conversación. El hijo le planteaba que se iba a casar y que lo iba a ubicar en un lugar, según decía, muy lindo, donde sería atendido de la mañana a la noche, y dado que la casa era de toda la familia, le hacía esta propuesta para el bien de todos. Por supuesto que don Ramón no aceptaba dicho pedido y que sus últimos años los viviría en esta casa. Si la casa era de todos, también lo era de él. Pero el hijo insistía en que cada día se aislaba más, rechazando toda ayuda, y que no podía seguir viviendo así. La discusión fue subiendo de tono hasta que su hijo le gritó, humillándolo por su edad avanzada, y el padre lo echó de la casa. Tras esto, y ya en el corral, Fermín escuchó un resoplido contenido, algo que parecía un sollozo, ahogado, por un sentimiento que no pudo comprender en ese momento. Sintió pena, una profunda pena que lo mantuvo atento a todo lo que sucedía en la casa de al lado. Solo se escuchaba el silencio, después el cacareo de las gallinas que parecían llorar una tristeza. Llegó la noche y no vio en todo el día a su vecino. Un día más, nadie, nada. No se oía el ruido de los pasos, el golpe de la azada, el chirrido de la carretilla, los improperios de uso y costumbre. Solo se podía escuchar de vez en cuando el cacareo triste y llorón de las gallinas al otro lado del muro. Al día siguiente don Fermín tomó su desayuno, se vistió en forma elegante como si iría a una reunión importante. Salió de su casa y su recorrido no fue muy largo, unos pocos metros para llegar a la casa de don Ramón. Se paró delante de la puerta, se acomodó la ropa y tocó el timbre. Los gatos del vecindario, subidos sobre la tapia, observaban prudentemente la escena.
Pero nada ocurrió, pues nadie abrió. Don Fermín se marchó muy preocupado a su casa y sin tomarse el tiempo de cambiarse de ropa, cambió de táctica y empezó a insultar copiosamente a su vecino al otro lado de la tapia para hacerlo aparecer. «¡Sal de tu madriguera, rata canosa!». Nada, nadie. Tras varios intentos infructuosos de conexión, se animó a saltar por encima de la tapia por el lado más deteriorado. Las gallinas cacarearon débilmente. Se detuvo a darles algo de agua. Tampoco tenían comida. Esto no cuadraba nada con la actitud de su vecino hacia sus animales. Entonces volvió a atravesar la tapia y llamó a los servicios de urgencias. En su cama de hospital, don Ramón saltaba de una idea a otra de forma caótica. Sus cavilaciones parecían no tener relación entre sí. Sin embargo, su cabeza iba uniendo pensamientos hasta el punto de preguntarse «¿Cómo llegué hasta acá?». Preguntando a una enfermera tras otra, logró saber quién había dado el alerta sobre su estado. «Maldito viejo», se decía, «desayuna conmigo cada día en mi mente. Pasamos juntos interminables horas en nuestros patios, pero nunca me ha dirigido una sola palabra amable. Quisiera decirle algo diferente, pero ¿qué?». En la quietud de su terreno, don Fermín repasaba su vida rememorando las profesiones que había ejercido hasta aquel momento y constató que era ex obrero, ex camionero, ex pescador, ex tornero, ex estucador, y como fatal consecuencia de la jubilación también se convirtió en ex compañero. Y ahora le preocupaba ser un ex vecino. Esa era la profesión más larga que había tenido y la que más echaba en falta. De repente, en su imaginación, se le apareció su vecino con la espalda encorvada, cavando los surcos de tierra de su huerto. La mente le daba tumbos. El vecino no estaba realmente allí. Sintió un vacío infinito. Dueño de su rumbo, eso había sido el vecino durante décadas sin saberlo. Pero ¿cómo hablarle a ese vejestorio irrespetuoso? De pronto llamaron a la puerta de la calle. Un grupo de vecinas venía a preguntar sobre la llegada de la ambulancia a la casa de don Ramón. Por primera vez en su vida las hizo pasar. Ante su rostro taciturno, las vecinas se interesaron igualmente por él. «¿Qué le ocurre, don Fermín?». «Que las gallinas del vecino no tienen quien las cuide», dijo. «¿Y desde cuándo a usted le importa eso?». «Desde que se lo llevaron de urgencia al hospital». «Qué raro está usted hoy». «Ya se ocupará su hijo. ¿Quiere que le ayudemos a levantar ese muro medio derruido?». «No, no, no». «¿Pero por qué?». «Porque necesito pasar por encima para darles de comer». Sabedoras de la relación que habían mantenido siempre, las vecinas no daban crédito a lo que escuchaban, pero no tuvieron más remedio que asimilarlo cuando vieron que había comprado un saco de semillas para aves. En el hospital, don Ramón dormitaba tras la sobremesa. Unos toquecitos en la puerta lo espabilaron. «Buenas tardes». Lo que vio lo acabó de espabilar por completo. Parado enfrente tenía a don Fermín, su querido enemigo, con un bonito manojo de zanahorias. «Vengo a darle noticias de mi huerto y de sus gallinas». «Hoy hace sol», constató sin mirarle mientras intentaba encontrar alguna otra frase adecuada. Unos días más tarde, algo inaudito se escuchó por los corrales. «¿Le gusta a usted la tortilla de papas, don Fermín?». «Siéntese acá primero, don Ramón, que tengo unas empanadas de verduras impresionantes». Las disputas siguieron, tan presentes como el agua en la sopa, pero los improperios y las venganzas cesaron. Desde los patios colindantes se escuchaban las exclamaciones propias de una partida de ajedrez, y don Fermín, que nunca tuvo pareja ni hijos, sí tuvo de vez en cuando la visita de algunos nietos postizos, pero, después de todo, el muro los había unido.
aquí termina el cuento. Jen Hidalgo, Rodo Barone, para todos ustedes. Después nos hacen los comentarios. Estamos muy entusiasmados con Jen de haberles presentado este cuento. Así que bueno, después escuchamos las devoluciones a ver todas las cosas que nos pueden decir. Bueno, y muchas gracias a todos los que ya me están enviando saludos de cumpleaños. Un besote enorme. Hasta mañana.